Hombres y mujeres del mundo, el sábado pasado conversamos contigo sobre la obligación de todo gobierno de darse un plan de nación para su pueblo. Pero hoy quiero decirte que el gobierno debe ser la resultante de un partido fuerte, de un partido organizado y disciplinado, de un partido que se detenga a formar cuadros, a hombres y mujeres que debe de educar, transmitirle la toma de conciencia de lo que es un partido político, de cómo debe de actuar en el partido y cómo debe comportarse en el partido. Porque el partido es quien alimenta el plan de nación, el programa de gobierno. Es el que busca el candidato que le va a representar. Y ese candidato no es en sí el que gobierna es el partido. El candidato que gana se constituye en un mandatario del partido y por tanto del pueblo. El partido es el puente entre el gobierno y el pueblo. El partido es el que asimila el sentimiento, los anhelos, lo que el pueblo busca, lo que el pueblo sufre, las limitaciones de un pueblo. Y es el partido quien elabora sus mejores técnicos, sus mejores cuadros, ese plan de nación, ese programa que se lo presenta al gobierno y el gobierno tiene que ejecutarlo siempre con el consenso del pueblo y de los diferentes sectores que intervienen en la producción. Por eso el partido no puede limitarse solo a oír la opinión de sus miembros y el debate entre sus estructuras políticas. Tiene que ir al seno y al corazón mismo del pueblo, pero quien va es el partido, quien conversa con los empresarios, quien conversa con los trabajadores, quien conversa con los jornaleros, los agricultores, ganaderos, es el partido. Y el presidente lo asume y después entra en el consenso final transmitiendo la toma de conciencia y explicándole el partido y el gobierno bien al pueblo en qué consiste ese plan de nación en el orden social, en el orden económico y en el orden político. El partido político, por tanto, tiene que dedicarse a formar esos cuadros, disciplinarlo y enseñarle que su lucha no es para que un gobierno gane, para que su candidato gane y esperar qué me van a dar, qué puesto yo voy a ocupar. No, ese ya es una potestad entre el partido y el presidente y los sectores de la producción de buscar los mejores valores de la nación que puedan comprometerse a poner en ejecución los principios que se recogen en ese plan de nación donde el partido es la herramienta fundamental. El partido es quien tiene que estar atento a lo que anhela ese hombre y esa mujer, lo que anhela y es necesario para nuestros niños, porque el pueblo nuestro es bueno, es bondadoso, es un pueblo valioso y valiente, y a su vez es un pueblo sabio, y por esa razón tiene que irse siendo cultivado, tomando conciencia cuando va a unas elecciones. No solo ver lo que alguien habla o dice, sino ver a qué sentimiento, a qué principio de partido responde, cuál es la línea política del partido, cuál es el comportamiento de su militancia y de sus cuadros. No, el partido lo que tiene que propugnar y el pueblo y la militancia es para que un gobierno con su plan de nación pueda crear fuente de trabajo, pero concomitantemente tiene que ir preparando al pueblo, a los hijos del pueblo, educándolo, formándolo, convirtiéndolo en personas calificadas como obreros, creando politécnicos, como te he dicho muchas veces. Y eso entonces es lo que va enrumbando el desarrollo de todo un gobierno, poniendo planes que alimenten el desarrollo integral. Y ese desarrollo integral va a contar con nosotros poder sembrar la tierra, poder tener un concepto de cuánta tarea de tierra debemos de sembrar de arroz, de habichuela, de cebolla, de maíz. Cuánta cabeza de ganado debemos de tener para alimentar a todas nuestras familias. Y qué inversión debemos de hacer, y cuáles tierras debemos de destinar y ocupar para eso, y cómo debemos determinar las
tierra ociosa, aquella que no están siendo cultivada y no donde llega la mano del hombre. Y esa tierra tenemos que recuperarlas y ponerla al servicio del pueblo campesino y que ellos se involucren, teniendo toda la asistencia del Banco Agrícola, teniendo toda la asistencia del Ministerio de Agricultura y un gobierno con un concepto claro a través de ese plan de nación donde el partido tenga los ojos abiertos para darle seguimiento y buscar que se pueda cumplimentar con lo trazado y propuesto al pueblo, de que esas son realidades de hoy, no de mañana, y que mañana será mucho mejor que el hoy, y traspasado mañana mucho mejor que el mañana. Pero eso se requiere un esfuerzo combinado entre partido y gobierno. Por eso te repito que los militantes de un partido no pueden ser ambiciosos personales ni individuales, sino personas que trillen el camino en la búsqueda de respuesta para bien de toda la nación. Primero los pobres, primero el pueblo que el interés particular e individual. Nosotros solo tenemos que ver cómo actúan determinados partidos. No quiero decir que sean socialistas, comunistas o democráticos, pero en un sistema democrático donde todo el pueblo debe participar, donde todos los sectores deben participar. Entonces, como lo hacen en otros países, aunque sean comunistas o socialistas, participan a través de un partido. Pero como aquí no hablamos de un partido único, pero el partido que esté en el gobierno tiene que dar el ejemplo de su unidad, de su disciplina y de su desinterés personal, porque el gobierno con la creación de empresas, con la creación de escuelas, con la creación de politécnicos, poniendo la tierra a parir, va a tener la respuesta para que los miembros del partido, al igual que el más humilde ciudadano, como el más encumbrado, puedan tener trabajo seguro, puedan contar con hospitales seguros, con una salud bien definida, con un sistema de seguridad social bien concreto, donde sea el pueblo el que pueda obtener esos derechos libérrimo y de forma accesible, sin tener que contar el dinero para eso. No importa que tenga en el bolsillo un peso. ¿Por qué? Porque el pueblo sabe que si va a un hospital encontrará buenos médicos, encontrará medicamentos gratuitos, encontrará las atenciones igual que cualquier clínica privada o mejor que cualquier clínica privada, y que esos médicos tienen un sentimiento humano y por tanto en ese gobierno prima, se establece y desarrolla el principio del humanismo, donde el humano es lo más esencial y el gobierno no tiene que estar perdiendo tiempo si elige a un miembro del partido para un empleo o para otro, o si pone a este o pone a aquel para que no se disguste. No, ahí está el pueblo con sus cuadros, con sus hijos e hijas preparados, formado en universidades nacionales y extranjeras, en grandes politécnicos nacionales y extranjeros. Tenemos y contamos con el material que tenemos que multiplicar y triplicar a la escala geométrica, porque tenemos que llenar los pueblos de politécnicos, de enseñanza técnica. Tenemos que llenarla de universidades donde haya universidad para ser médico, fabricar no, esculpir médico, con conciencia, con formación, y donde no haya limitación para elegir la especialidad de la medicina que el estudiante ya graduado quiere elegir. Al igual que contar con ingenieros en todas las áreas para las presas, la construcción y desarrollo de nuestros canales y presas, e integrar al pueblo en el desarrollo de los canales, en la ampliación, en el regadío, enseñar e involucrar al pueblo en lo que tiene que ver el desarrollo de todo un sistema de cultura, en el teatro, en la pintura, en la música. Para eso el partido tiene que tener un concepto de disciplina, de amor, de entrega plena a su pueblo y por tanto a su partido. Si ese partido no cuenta con una militancia
colectiva, con un pensamiento colectivo y solidario, sino que prime el interés particular e individual. Mañana llega el poder y surge ese interés que se convierte en el vicio de la corrupción de Estado. Y esa corrupción de Estado nosotros podemos hacerla desaparecer en la medida en que el gobierno es el resultado, sus integrantes, de un partido fuerte, de un partido amoroso hacia la nación y hacia el pueblo, de un partido que tiene por norte luchar por la estabilidad y el desarrollo integral de su nación por encima de los intereses particulares. Observa cómo te hablo y te conjugo la palabra individual, la palabra solidaria y colectiva. Yo veo el caso de otras naciones, cómo van dando el salto, pero están estructurados para ser gobernados, donde ese partido juegue el papel neurálgico, el papel más protagónico. Un partido es algo sagrado, porque el partido habla con el pueblo, se nutre del pueblo, el partido busca el pueblo, se envuelve en las masas del pueblo, toca su puerta, toca allí cada pulgada del territorio y busca el sentimiento, el pensamiento y el parecer del pueblo. El partido no es el que alimenta a hombres y mujeres porque le da dinero. El partido no es el que alimenta a hombres y mujeres para que tengan una vida de príncipe. No, el partido es el que alimenta a hombres y mujeres para constituirse y convertirse en soldados de la patria, por la patria y para la patria. Buscando donde hay dolor, donde hay pena, donde hay tristeza, y tener el concepto y la sabiduría como partido a través de los debates, discusiones, polémicas internas, contradicciones internas, de saber las causas que generan las pobrezas, saber las causas que generan las enfermedades, saber las causas de por qué tenemos analfabetos, por qué no contamos con un real y auténtico sistema de seguridad social. Todo es buscar la causa, saber por qué nuestros hijos se dejan arrastrar por el narcotráfico, por el vicio de la droga, por el vicio del juego, por la irresponsabilidad. ¿Por qué nuestros ancianos llegan a la vejez sin tener un soporte estable que le permita sonreír en sus años finales de la vida? Ese es el partido que uno anhela y desea. No negociantes, ni comerciantes, ni aquellos que buscan el partido como un trampolín para un salto personal, sino que tengan la mente, el corazón y el espíritu para servirle y entregarse a un pueblo. Por desgracia, hoy tenemos un sistema partidario cuestionado por el pueblo. Y añoramos nosotros aquellos años de Juan Bosch, cuando formó su segundo partido, donde se estudiaba, donde se conocía la historia, la geografía, la sociedad dominicana, las clases sociales que intervienen en la producción, donde se nos enseñaba a conocer la historia universal, la historia de los pueblos del mundo, saber por qué hay guerra en Rusia y Ucrania, saber cuáles fueron las causas que motivaron a Rusia a lanzarse a esa guerra. Todo, y no hablar por hablar. Eso es lo que uno busca de un partido político, un partido donde el militante, el miembro, preparado, consciente, definido, educado, puede entonces ir a hablar con el otro hermano, con la hermana, ir a hablar con el anciano, con el joven, sin importar que tenga o no tenga corbata, sin importar el color de su piel, sin importar en que sea rico o sea pobre. Todos están llamados a servirle a la patria, aportar a la patria. Y nosotros tenemos empresarios, tenemos obreros, y cada quien está llamado a servirle a la patria, a aportarle con sus ideas, con su accionar y con sus ejemplos. Pero para eso se requiere humildad, se requiere dignidad. Con eso se busca que salgamos de la pobreza extrema, que puedan comer y vivir decentemente, con honor y con alegría, que se constituya en un pueblo siempre alegre, siempre con sonrisas a flor de labio.
pero eso tiene que tener un concepto claro. Yo llego a la presidencia de la República, pero llegué a través de un partido organizado, de un partido que se ha dado un plan de nación, de un partido que ese plan de nación me pide que yo tenga que compartirlo con los sectores de la nación, que lo hagan suyo. Y cuando lo hagan suyo con conciencia, formar ejércitos incalculables, batallones por toda parte, que vayan allí al sembradío de la tierra, que vayan allí a poner en movimiento las máquinas, que vayan allí a que crezcan y nazcan nuevas empresas por doquier, que podamos transformar nuestra materia prima sin tener que comprar los productos que provengan de ella en el mercado extranjero, que podamos producirla nosotros, que podamos declarar la autodeterminación alimenticia de nuestro pueblo, que contemos con las herramientas alimenticia necesaria, que podamos nosotros crear y desarrollar nuestras industrias en la medicina, que el capital nacional pueda involucrarse, que tomen el amor de invertir su dinero en crear esas empresas y desarrollarlas acorde a su sistema empresarial, que van a recibir beneficios, claro. Todo el que pone su dinero busca recibir 1 centavo, 2 centavos, que pueda redundar en sus beneficios, pero que los beneficios redunden a favor de un pueblo, llegando los medicamentos baratos, llegando el jugo barato, llegando la leche barata, llegando el arroz barato, llegando el dulce de arroz barato, llegando el dulce de piña, el jugo de piña barato, a la mesa, al hogar de cada hombre y mujer de nuestro pueblo. Ese es el rol fundamental de un partido, vivir bajo el manto de una disciplina y con respeto a las decisiones de la autoridad máxima. Un partido no es el que se nutre de aquel que se va. Un partido no es el que se nutre del que pone un precio. Un partido no es el que se nutre de aquel que se considera porque es profesional o tiene un nombre en la prensa que está por encima del otro. El partido es el que se nutre del pueblo, del corazón del pueblo, de los pobres del pueblo, de la clase media del pueblo, del adinerado con conciencia del pueblo. El partido es el que se nutre de valores sanos, de valores nobles y de aquel que predica y practica la integridad por encima de todo y la lealtad por encima de todo. Eso es un partido político. Aquel partido que no duerme, que no descansa, porque sus hijos e hijas no duermen, no descansan, pensando en cómo brotan nuevos principios, nuevas normativas, para que ese pueblo pueda encontrarse en una vida estable y segura, donde desaparezca el terrorismo interno, donde desaparezca la inseguridad, donde desaparezca la soberbia y el engreimiento. Entonces el partido está en los barrios, en contacto, y puede detectar donde hay bandas, y cómo puede acercarse a aquellos que no han conocido, por ejemplo, la palabra de Dios o las enseñanzas del Jesús de Nazaret, y de forma política, desde el punto de vista político como ciencia y como arte, y contactarlo, ir con humildad, con amor a su casa y hablarle de que hay otros caminos. Y si no escucha, sea el mismo partido que sirva de fuente para que la ley se aplique y la justicia tome su norte y su razón de ser en el mundo de lo justo, de la razón y de la equidad. Observa cómo te estoy hablando hoy de forma vibrante, con mucho entusiasmo, porque siento que no existe ese partido, que se han desviado algunos, que han dejado de enseñar y de educar, que han dejado de concientizar. ¿Cómo yo puedo hablar de política? ¿Cómo puedo hablar de economía? ¿Cómo puedo hablar de los derechos sociales? ¿Cómo puedo hablar de la historia de mi pueblo si en mi partido no me enseñan? No me dan conferencias, no se hacen mesas redondas, no hay coloquio, no hay debate.
No me llevan cuartillas o cartillas para que yo lea, que yo estudie y después lo pueda analizar y discutir con los otros compañeros. Y en el intercambio de pareceres, entre las contradicciones surjan conclusiones para la búsqueda de las respuestas en los diferentes ámbitos y dispositivos que merece un pueblo darse. Pero esas respuestas tienen que ser motivadas, ayudadas, ponderadas, guiadas por el partido, por sus cuadros. ¿Tienes tú ese partido? ¿Tienes tú quien te hable, quien te eduque? ¿Tienes tú algún líder que te hable a ti una vez a la semana, 2 veces, 3 veces? Hay un ejemplo muy bonito cuando tú le transmites conciencia a un pueblo. Solo en la conciencia que el pueblo aprenda a conocer la razón y las causas de cada sujeto. Observa, para el 1961, ya te lo he dicho en otras ocasiones, llegó al país en un octubre Juan Bosch, desconocido en su país, 25 años en el exilio fuera de su patria. No conocían a Juan Bosch. Él tenía noción de la vida política, económica y social. Sabía que habían hombres y mujeres que andaban descalzos, que vivían en ranchitos de yagua, a lo sumo. ¿Y qué ocurrió? Había otro partido, Unión Cívica Nacional. Todos los millonarios, los terratenientes lo apoyaban. Juan Bosch empezó a hablar todos los días de lunes a viernes. Hablarle a su pueblo. Los fines de semana en particular se lanzaba al interior del país, en la capital, a recorrer barrios, campos y parajes, a tocar puertas, a hablar con las personas de tú a tú. Llegaron las elecciones y el partido pobre, el candidato pobre, ganó con un 62%, casi el doble de lo que sacó el partido de los poderosos, porque los pueblos son sabios, los pueblos son inteligentes, los pueblos escuchan cuando le hablan con el corazón, cuando le hablan con la verdad, cuando le transmite mensajes para orientarlos, guiarlos, organizarlos e integrarlos en el accionar de la vida política. Eso pasó en México. Un presidente le hablaba todos los días, de lunes a viernes, a su pueblo, 1 hora, todos los días, con los periodistas, aquellas mañaneras, como se le llamó. El pueblo lo fue escuchando. Él sacó 30 millones de votos cuando fue a las elecciones. En la segunda etapa que vino la candidata hoy conocida como Claudia, una mujer extraordinaria, el pueblo le dio 36 millones más, 6 millones, pero ese pueblo observó que sacó más de 11 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza extrema. Ese pueblo observó que el pueblo empezaba a comer, que el pueblo empezaba a ver el aumento de sus salarios, que el pueblo empezó a ver que sus hijos encontraban aulas donde estudiar, que se abrían las aulas, las puertas de las escuelas. Ese pueblo ha empezado a ver que allí se está desarrollando la industria, se está desarrollando la economía, está creciendo ese amor emblemático entre pueblo y gobierno y pueblo, y por tanto el partido que llevó la presidenta al poder en México. Pero eso lo vemos en otras naciones del mundo, lo vemos en China. El crecimiento de China no es casual, es un partido fuerte y un gobierno que responde a las decisiones del partido, y es un gobierno que vela por su pueblo y vela más allá de lo inmediato, porque está viendo más el futuro de las respuestas que debe recibir un pueblo que hace unos años tenía más de 800 millones de hombres y mujeres en la pobreza extrema, y hoy se ha reducido sustancialmente. Mi mensaje final es que surja un partido, o de lo que están, hay uno
que retroceda a buscar las lecciones que nos dejó ese gran hombre de la historia dominicana cuando fundó su segundo partido, para ser amado y para que no sean olvidados jamás por su pueblo. No crean que el pueblo es ignorante, puede no saber leer ni escribir o razonar a plenitud, pero da seguimiento, va observando y va descubriendo lo que es bueno, lo que es malo. Ojalá mis palabras puedan hacer despertar conciencia. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.